creo que el origen de mi pasión por los fogones es mi padre. Mi padre es cocinero y he nacido en una cocina y desde siempre esto creo que se lleva en la sangre. ¿Cómo se integran mis orígenes en mis platos? A ver, yo siempre he dicho que un cocinero es su vida y en el momento en que empiezas a cocinar, pues simplemente lo único que haces es buscar y enlazar todas esas sensaciones que ya has vivido y has buscado. Hay platos muy sentimentales que salen a la primera y otros que salen por mucho esfuerzo, otros que salen por una experiencia. Yo tengo platos de prácticamente la receta de queriendo revivir la receta de mi madre. Son muchos motivos. He hecho llorar a un cliente con un plato, se llama marmijapo. Es un plato que tiene mucho sentimiento, de hecho se ha metido en los 25 mejores bocados de sus Trellis. Es un plato que es un producto de dos recetas diferentes. Nosotros lo que hacemos es coger el producto que cogemos el atún y cogemos la receta típica del País Vasco, que es un marmitaco de atún y un tartar de atún de Japón, y lo ponemos en un punto intermedio, ni frío, ni caliente, ni guiso, ni tartar. Es el plato con más controversia que tiene Origen Clandestino. Contaría mi historia, mis raíces, dónde he estudiado, dónde he trabajado, mezclado todo eso, dándole ese punto de creatividad, metido dentro de una lógica, un sentido, con una filosofía. Yo creo que eso les daría de comer. Un baile. Mues. Es una gastrolibrería, es un concepto que actualmente pues, me chifla, porque cada vez que voy me siento como en casa, porque tengo buen comer, buen beber y libros de cocina, entonces es como un paraíso para mí.